pensamiento de mover una montaña entera con la fuerza de tu fe. Mira qué lindo este país, hasta donde tus ojos ven no puedes claudicar, remando fuerte. Muy, pero muy, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por permanecer en sintonía, por estar presente, por estar atento a este programa estilo emprendedor que ha sido creado para ustedes, que ha sido diseñado y bueno, y que trae todos los esfuerzos y las energías, pues que tenemos tanto Cristian como yo, como muchísima gente que está atrás de cámaras, atrás del apoyo a este programa. Y por supuesto, gracias al Grupo América que hace posible también que esta transmisión llegue a través de todas las frecuencias a nivel nacional, de todas las frecuencias que tiene la radio, a todos ustedes para hablar sobre temas de emprendimiento, para hablar sobre temas que pues precisamente eso, construyen, forman, educan y sobre todo pues le dan una especie de aliento, le dan las historias de los emprendedores, compartimos información que posiblemente de otra manera pues sería digamos un poco más complicado recopilarla y sobre todo compartimos esos mejores tips, esas mejores recomendaciones para que su emprendimiento, sea lo que sea que usted se dedique, sea a lo que usted está produciendo o brindando, o sea, productos o servicios, este programa le sirve precisamente para eso, para poner las barbas en remojo, para repensarla, para tomar los mejores consejos que todas las mañanas de los domingos nosotros compartimos con ustedes. Con nosotros, Cristian Tercero. Buen día, Cristian. Buenos días, Henry. Buenos días a todo nuestro auditorio de Radio América, nuestro fiel auditorio, que como cada domingo a las 9 de la mañana nos está sintonizando a través de los potentes canales de esta casa de radio. Queremos invitarles desde este momento, Henry, para que nos acompañen ya desde este momento en un interesante tema que estaremos desarrollando esta mañana. Y como bien apuntabas, es un conjunto de conocimientos, recomendaciones, vivencias, experiencias que traemos aquí con el objeto de poder fortalecer la capacidad de todos los emprendedores de manera tal que puedan tomar las mejores decisiones y que esto colabore con el crecimiento de sus emprendimientos, que cada día sus empresas se vean fortalecidas y naturalmente veamos a un país mucho mejor. Total y absolutamente. Y bueno, en esta época de COVID, Cristian, hemos venido hablando de crisis, que de esto, que lo otro, pero bueno, no salimos de una posiblemente para algunos para entrar en otra, ¿verdad? Eh, bueno, viéndolo bien y así lo habían calculado los expertos, ¿verdad? Cuando íbamos a llegar a un nivel de estabilidad en el tema del control de la pandemia, nos hemos confiado, ¿verdad? Nos hemos confiado y eso ha significado el aumento en los números de personas contagiadas. Pero bueno, eso es precisamente un tema transversal de lo que hoy vamos a hablar, que tiene que ver con la actualidad financiera, precisamente, ¿verdad? ¿Qué sucede en este momento con temas de dinero, ¿verdad? Y qué sucede también con temas de tecnología, cómo la tecnología puede aportar o puede apoyar a que estas situaciones se reviertan, pero más que tecnología, más que plata, eh, más que cualquier ayuda, la mejor ayuda que uno puede brindarse es la que se puede brindar uno mismo, ¿verdad? La mejor ayuda que uno puede recibir, disculpen, es precisamente la que uno mismo se provoca, la que uno mismo impulsa, y es allí entonces donde nosotros vamos a platicar esta mañana en el sentido ese, ¿verdad? Cómo las tecnologías y cómo las situaciones actuales de la vida nos van a afectar positiva o negativamente. Desde ya entonces les invitamos para que se puedan comunicar al 3302-7344, compartirnos con ustedes su opinión a través de un mensajito de WhatsApp y poder estar aquí presente en esta conversación que hoy va a resultar tan interesante. Cristian.
Así es, Henry, como estabas apuntando, tenemos un contexto nacional e internacional que está prácticamente demarcado por lo que ha estado sucediendo con la emergencia sanitaria del COVID-19 y como todos ya sabemos, nos ha impactado negativamente no solamente en el tema de la salud, sino también en el tema económico, en el tema del quehacer de las empresas. Hemos observado cómo la demanda interna de cada uno de los países ha caído y esto es en respuesta principalmente por el confinamiento que todos los ciudadanos de todos los países hemos tenido que tener a Ujú. fin de podernos proteger, pero también esto naturalmente tiene un impacto bastante grande en la economía. Entonces hoy estaremos haciendo una revisión de los principales indicadores económicos para ver la situación, las perspectivas que se pueden tener de la economía mundial, de la economía nacional. Y revisando estos indicadores, Henry, podemos tener una mejor idea del terreno donde estamos parados. Y también es bastante conveniente para los emprendedores que conozcan de estos indicadores, que sepan interpretarlos y de alguna forma pues poder establecer estrategias que puedan servirles para poder salir de un eventual problema y poderse preparar de cara al futuro. Claro, y desde ya, por ejemplo, uno de los elementos que podemos retomar de este tema, Cristian, es en cuanto bueno, al momento de aparecer la pandemia, por ejemplo, uno de de los servicios que aumentó muchísimo fue el tema de las entregas, ¿verdad? De los llamados deliveries. Claro, la gente no podía Así es, salir de Henry. su casa eh, y estaba complicado. Pero bueno, y entonces eso generó también otro modelo de negocio, ¿verdad? Unas oportunidades donde allí la competitividad podía ser por precio, podía ser por calidad del servicio, podía ser por especialización. Pero en vez de esto, digamos que uno de estos elementos es eso, ¿verdad? El uso de tecnologías, digamos, para la entrega de paquetes, para la trazabilidad de las cosas y el valor agregado que le generan las empresas a esa entrega de mercaderías. Eso surgió, obviamente, hay empresas muy avanzadas, hay internacionales, ¿verdad? Con alta sofisticación y mucha tecnología y etcétera, y metiendo plata y buscando también una rentabilidad. Pero también hay emprendedores que tienen su moto, que bueno, ¿verdad? Viendo la necesidad, se lanzaron y hoy día están haciendo plata con eso. Pero esa, digamos, es una industria que apareció o que fue más fuerte eh, en virtud de la pandemia. No obstante, elementos como, por ejemplo, el tema de los productos de higienización y todo lo demás también ha aumentado, digamos, algún movimiento. Sin embargo, de plano que dos o tres de estas cuestiones que mencionamos no son suficientes para sostener, mantener y hacer crecer la economía nacional. En programas anteriores nosotros hemos compartido con Cristian que es sumamente importante consumir lo nuestro. Invertir en comprarle al emprendedor, al productor, al empresario hondureño para que la plata se quede en casa, para que fortalezcamos toda esa estructura económica, Cristian. ¿Puedes darnos un contexto sobre esta parte? Así es, Henry. Vamos a partir para poder entender el contexto donde en este momento nos encontramos parados y sobre todo para hacer conciencia a todos los ciudadanos de este hermoso país de la importancia que tiene el aprovechar todos los productos y servicios que todas las empresas nacionales elaboran, todos los servicios que se prestan. Honduras tiene calidad, Honduras tiene productos muy competitivos y en muchas ocasiones es lamentable que existe una desacreditación de la calidad de los productos hondureños, pero podemos comprobar a la luz de los productos que se elaboran en otros países que los nuestros tienen calidad, Henry. Así es que esta también es una invitación para que todos los hondureños nos animemos, que nos apoyemos entre nosotros mismos, porque es la única manera en que nosotros podemos reactivar la economía y podemos reactivar también el empleo, es decir, a través de la compra de los productos y servicios elaborados
en este país. Pues bien, en el contexto internacional, Henry, quiero comentarte que las últimas proyecciones del crecimiento que, que el Fondo Monetario lanzó en el mes de julio, ya nos estaban avisando de una caída fuerte que se va a experimentar a nivel mundial, y Honduras no será una excepción. Luego, más adelante, vamos a ver el indicador que corresponde para Honduras. Pero quiero comentarte que la previsión que se tiene para el cierre del año 2020 es de una caída de 4.9%. Es una caída bastante fuerte, considerando que en el año 2019 el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial alcanzó 2.9, es decir, estamos pasando prácticamente a un terreno negativo. Ahora bien, Y ese lo que 4.9 es una caída mundial, ¿verdad? Es decir, que en algunos es una países caída, puede caer exactamente, más, Henry. que en otros países puede caer menos. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de las economías avanzadas, la previsión de la caída es del 8%, y básicamente está siendo arrastrada por lo que sucede en Estados Unidos y la zona del euro. Hay que recordar que la economía estadounidense, a pesar de que China ha crecido bastante y ya hoy por hoy representa cerca o ya es el 60% de la economía estadounidense, pero Estados Unidos sigue siendo el motor del mundo. Así es que la caída del 8% prevista para el año 2020 es lo que Ujú. estaría arrastrando al producto mundial. Asimismo, sucede lo mismo con la zona del euro, Henry, donde se proyecta una caída del 10.2%. Entonces, estas dos grandes zonas estarán incidiendo grandemente en lo que pasaría a nivel mundial. Te quiero comentar que en el caso de China, es, digamos, la excepción, siendo la segunda economía mundial. Para China se prevé un crecimiento de un 1%. Hay que recordar que China ha venido teniendo un crecimiento bastante bueno, es decir, si se le compara con la media de los países a nivel mundial. En el caso de China, se tuvo un crecimiento de 6.1, de acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional en el año 2019. Muy Y bien. para el año 2020 se espera que cierre con 1%, es decir, que las estrategias que después de lo que sucedió con la turbulencia de la crisis financiera internacional, la, los chinos prácticamente se prepararon y tomaron una estrategia de fortalecer la economía interna, es decir, basar su crecimiento económico estimulando la demanda interna. Entonces, eso de cierta manera les permite poder sortear la turbulencia que actualmente estamos Ujú. experimentando. Y esto ahora, Henry, es a través de o provocada por el COVID-19. Es una emergencia sanitaria en aquel momento, pero en el año 2008 fue una emergencia o fue una turbulencia originada por la crisis que vivió Estados Unidos en el mercado hipotecario, que se trasladó o se convirtió en una crisis financiera que afectó a nivel mundial. Pues bien, en ese momento, pues China comienza a girar su enfoque y decide que su estrategia para sostener su economía será la demanda interna. Por eso es que vemos que China está creciendo, o se tiene una previsión de crecimiento de 1% para el año 2020, Henry. Muy bien, muy interesante porque digamos que pensaríamos que de alguna manera estas eh, economías inmensas no nos afectan, pero sí nos afectan de alguna más fuertemente posiblemente que les afecten a ellos. Estaba pensando Así que es. cuál es la correlación entre el tema de trabajo, empleo, ¿verdad? Educación y el tema de desarrollo. Y claro que es muy importante. Es decir, que hemos visto, digamos, en nuestro querido y bello país últimamente que las caravanas de inmigrantes, por ejemplo, hemos visto estas situaciones, pero al final todo esto redunda, Cristian, o nos obliga, por así decirlo, en mantenernos, digamos, en un constante proceso de educación. Y hoy más que antes, por ejemplo, las habilidades blandas son mucho más importantes. El conocimiento tecnológico, posiblemente hasta especializado, es mucho más importante, digamos, y hablando de economías en países desarrollados, que otros conocimientos o que conocimientos con otras habilidades fuertes como por ejemplo eh,
no sé qué te digo, ser de repente, ser un súper muy buen programador o ser un muy buen matemático, eh, quizás no te asegura en este momento, en esta industria del trabajo, del empleo, no te asegura del todo el hecho de que podrás ser competitivo, ¿no? Entonces, hay definitivamente una relación entre, evidentemente, el crecimiento o desarrollo económico de los países, de las personas inclusive, si lo queremos ver muchísimo más micro, y su proceso educativo. Por lo cual, yo les invito a que consuman, por así decirlo, con esa palabra, porque consuman puede ser que lean, vean o escuchen contenido de valor en el medio que ustedes quieran, pero que sea de valor, que les construya, que les forme, que les estructure. Y esta es una de las tendencias, es la segunda tendencia que voy a platicar en esta mañana, Cristian, que tiene que ver con la educación digital, ¿verdad? Ya todos los que somos padres nos damos cuenta que nuestro sistema de educación, ¿verdad? No hablar del sistema educativo, de la Secretaría de Finanzas, en general, no estábamos listos para poder recibir clases en casa. Con lo cual, esto es, digamos que una oportunidad para las escuelas, tanto públicas como privadas, de potenciar esos elementos, de disminuir esa brecha, Cristian, que tanto es necesaria. Yo creo que esas son las condiciones que también tienen estas economías fuertes, estos países desarrollados, aunque también hay países en vías de desarrollo que tienen también brechas muy pequeñas en cuanto al acceso a la tecnología y la brecha tecnológica. Y ese es el segundo tema, digamos, que podría yo comentar con respecto a esto, ¿verdad? A que existe una tendencia en este instante y posiblemente de ahora en adelante de enfocar todos los esfuerzos que tienen que ver con la educación virtual. En definitiva, Henry, lo que estás mencionando es sumamente importante. Uno de los problemas que se está observando hoy día es que la productividad de las empresas está siendo afectada, principalmente porque no se puede explotar, por decirlo de alguna manera, toda la capacidad que tiene el talento humano, dado que el presente problema, es decir, la emergencia sanitaria, supone un distanciamiento, no solamente cuando uno, por ejemplo, está de paso por algún lugar comprando algo, o por ejemplo cuando uno está haciendo la fila en un banco, sino también esto tiene que ver con las medidas de seguridad que tienen que tomar todos los empleados. Entonces, existe una escasa capacidad en este momento de poder responder, como estabas diciendo, no estábamos preparados en realidad para esta emergencia sanitaria. Esto es algo que a escala mundial prácticamente viene a trastocar nuestras vidas. Se habían vivido en el pasado, Henry, episodios similares, pero dada la interconexión que existe hoy en la economía mundial, esto está resultando pues mucho más grave de lo que al inicio se creía que iba a ser. De hecho, Muy cierto. la caída de la economía mundial no se había previsto que fuese tan grande. De hecho, si ustedes pueden consultar las fuentes de información de lo que todos los países creían en el primer trimestre de este año, verán que las predicciones de caída eran 3 veces menores a las que actualmente tenemos. Entonces, es muy importante el tema de la educación, es muy importante desde la perspectiva de que podemos prepararnos nosotros, como bien apunta el Fondo Monetario Internacional, podemos prepararnos de una mejor forma para enfrentar en el futuro emergencias de este tipo. Entonces, el impacto que tiene el COVID-19 en la productividad de las empresas hoy está siendo bastante negativo, de tal forma que esto lo hemos traducido en el desempeño de la economía. Por ejemplo, como te decía, la economía mundial está prevista que caiga en 4.9% para el año 2020. Pero ¿qué pasa para el año 2021, Henry? Este es un tema muy interesante que también todos los que nos están escuchando esta mañana tienen que conocer. Se supone que para el año 2021, que por cierto es un escenario de mucha incertidumbre porque muchas variables van a estar en escena, de las cuales muy poco se puede decir de ellas, que no
podemos exactamente saber Sí. cómo va a responder la gente, que es prácticamente lo que somos los humanos somos los que definimos qué es lo que sucede en la economía, es decir, nuestros actos de compra, de inversión, es lo que en último término se ve reflejado en el indicador. Pues bien, para el año 2021, el Producto Interno Bruto Mundial se espera que crezca en 5.4%. En este contexto, las economías avanzadas estarían alcanzando un crecimiento de 4.8%. Por ejemplo, las economías emergentes, dentro de las cuales se encuentra China, estaría creciendo 5.9%. De esto, China, Henry, estaría alcanzando 8.2%, es decir, un crecimiento bastante bueno. ¿Qué queremos destacar dentro de este comportamiento? Si nosotros pudiéramos graficar lo que en este momento está sucediendo con la economía, ustedes pueden imaginarse, por ejemplo, una especie de símbolo como el del cheque que decimos. Si nosotros recordamos en una lista de verificación, hay una, como decimos, línea, una flechita Sí. que baja en forma de V y luego aumenta, ¿verdad? Es decir, se recupera. Entonces, según los analistas económicos, el comportamiento de la economía tendería a ser como una V bastante pronunciada para algunos y para otros una V, es decir, una V corta, más pronunciada, casi como una especie de símbolo de lista de cheque. Ujú. Y en ese sentido, lo que se supone, Henry, es que todo volvería a la normalidad. Los factores de la producción estarían listos para el año 2021 y se reactivaría la economía. Pero existe una incertidumbre al respecto, y es que no sabemos exactamente lo que va a suceder respecto a las medidas de confinamiento. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con el COVID. Hay ciertas Sí. predicciones que suponen que a una vacuna estaría lista por lo menos para el año 2021, quizá ya en el segundo trimestre, es decir, a fines del primer semestre de 2021, podría estar para el acceso de la mayor parte de los ciudadanos, pero esto solamente es una predicción, no deja de ser una conjetura. No tenemos en este momento datos concretos como para poder decir esto es exactamente lo que va a pasar. Y en definitiva, hay organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, entre otros, que ya están recomendando que los países comiencen a prepararse de una manera muy diferente. Uno de los caminos que se puede seguir es el que estaba señalando precisamente una educación un poco diferente que apunte a poder resolver o para poder lidiar con este tipo de problemas que tenemos. Es decir, una de repente educación integral en donde las personas incorporen dentro de su formación un aspecto que tiene que ver el cómo nosotros nos integramos en la colectividad de la sociedad. Es decir, tratando de entender que nuestro ambiente es un ambiente que está influido por problemas como de tipo sanitario, como lo que estamos viviendo en este momento, y entonces prepararnos no solamente con miras a tener habilidades duras, es decir, habilidades matemáticas, por ejemplo, sino habilidades blandas, es decir, para tener una conciencia un poco mayor y podernos proteger y poder responder de mejor manera a estos vaivenes que estamos experimentando hoy día, Henry. Sí, 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 y no hay duda, además de que el hecho de considerar las habilidades, digamos, blandas como tener una buena capacidad de comunicación, todos estos temas son tan importantes para poder irlos desarrollando, ¿verdad? Bueno, hay en algunos países más, en otros países menos, pero por ejemplo el desarrollo de la creatividad, la colaboración, ser más humano, resiliente, inclusive, bueno, en estas épocas de política que comienzan ahora en nuestro país, tener un pensamiento crítico es importante, pero también tener un pensamiento humanista, solidario, es mucho más interesante y creo que se valora más eso, ¿verdad? Porque si desde por sí ya nos estamos destruyendo entre nosotros, encima de eso viene la pandemia, encima de eso un tema económico, encima de eso aumenta lo relacionado con la falta de empleo. Entonces, frente a todas esas situaciones, realmente la plata puede ser parte de la solución, definitivamente, pero la actitud que tengan los emprendedores y no nos enfrentemos a estas nuevas tendencias es súper importante. Ya miramos, por ejemplo, que hoy por hoy
que es un tercer tema que quisiera meter a la conversación, las soluciones de fintech o de soluciones de pago o soluciones que tienen que ver con transaccionar productos o servicios, pero no necesariamente pagarlos a través de dinero, de billete en efectivo, tangible, tocable, digámoslo así, es otro elemento de las tendencias que tenemos en este instante con los botones de pago, por ejemplo, con las tarjetas de crédito eh, y otros temas, ¿verdad? Pero que tiene un gran potencial en nuestro país. Eso es sumamente importante para que, digamos, esta economía nacional también se ponga, Cristian, al mismo nivel de otras economías que están en proceso de desarrollo. Nos comentaba precisamente Gabriel Molina, las empresas de delivery crecieron, otras nacieron y les está yendo muy bien. Adicionalmente, debido a las bajas ventas y a los ingresos limitados, obligó a las empresas a poner en suspensión a colaboradores, pero en el sector de restaurantes sucedió algo, algo interesante, y es que los meseros, entre otros colaboradores, se organizaron para convertirse en los servicios de delivery de los restaurantes y así mantener sus ingresos. Lo importante en este momento es lograr sobrevivir como empresarios y salvar la mayor cantidad de empresas. Totalmente de acuerdo. También nos invita a entrevistar a Edwin Pérez, de Gavilan Coffee. Es un emprendedor profesional colaborativo del ecosistema emprendedor del sector café. Claro que sí, gracias por esa recomendación, Gabriel, lo vamos a considerar. Ya nos vamos a poner en contacto con él para que comparta su experiencia en este tema, ¿verdad? En este tema de cómo ser un poco disruptivos también, ¿verdad? Que digamos sería otra tendencia a valorar en este momento, en el hoy, en el ahora, ser disruptivos. ¿Y qué significa ser disruptivos, verdad? Para todos los que nos escuchan, es pensar un poquito fuera de la caja, distorsionarse y bueno, si ya, y eso lo miré, bueno, imagínense hoy día que venden la bolsita de café en plástico o en papel, ¿verdad? ¿Qué pasaría si las metemos en una mantita, por ejemplo, ¿verdad? Y las vendemos individuales y las colocamos ya listas sola para colocar en la cafetera, ponerle el agua, encenderlo y eso ya funciona, ¿verdad? Temas como ese, bueno, el mismo, similares a los tés que ya vienen en sobrecitos, ¿verdad? Eh, Ser mucho más disruptivos nos va a convertir también va a ser uno de los elementos que mejoren las economías de estos días. No solamente es el uso de tecnología, sino que el uso inteligente de tecnología es mucho más, tiene mucho más valor que solamente el uso de tecnología. Es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia, Henry? Se preguntarán. Pues bueno, listo, ¿para qué utiliza usted su smartphone en su casa? ¿O utiliza usted? ¿Tiene negocio? Sí. ¿Tiene smartphone? Sí. Ok, ¿para qué lo utiliza? Ya hemos visto que en esta pandemia crecieron los grupos de negocios, los grupos de WhatsApp y de Telegram y de todos, pero enormemente, ¿verdad? Lo cual es bueno. Entonces, hacer uso de las tecnologías que tenemos en mano es también un tema muy importante considerar en los emprendedores. Como les decía hace un rato, utilicen tanto su tiempo como sus recursos para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar las condiciones de vida de los demás, lo cual constituye definitivamente el mejorar las condiciones de mi entorno, representará precisamente generar ese valor en el otro, ¿no? Como este programa, como cualquier esfuerzo que ustedes hacen a nivel local, como el mismo esfuerzo que hace Edwin Pérez. Todos esos esfuerzos individuales son los que van a sumar para mantener la economía fortalecida. En definitiva, Henry, y se ocupa, son elementos muy importantes que van a definir cómo nosotros vamos a poder sobrevivir, subsistir, incluso cómo nosotros vamos a poder crecer en el futuro.
poder pensar en todas esas posibilidades de mejoras tecnológicas que pueden ser incorporadas en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas, en definitiva constituyen un elemento muy definitivo que va a decidir el futuro que nosotros podamos observar. Te quiero comentar, Henry, que el hecho de no haber estado preparados para enfrentar esta crisis ha representado, como ya estábamos apuntando desde el inicio del programa, problemas a nivel de la actividad económica. Solo imagínate lo que sucede a nivel del empleo en los Estados Unidos, donde se ha alcanzado prácticamente una cifra récord de desempleo en 7 años, incorporándose un número de 3.8 millones de personas a la cifra de desempleados. Estados Unidos, que es el motor del mundo, vivió episodios bastante críticos, sobre todo en el mes de abril, donde la tasa de desempleo alcanzó un 14.7%. Entonces, es muy importante lo que estaba señalando. Prácticamente la tecnología tiene que ser parte de la nueva forma en que nosotros vamos a hacer negocios, la nueva forma en que nosotros vamos a poder operar o vamos a operar de ahora en adelante. Definitivamente el confinamiento que está dándose en este momento por medidas de seguridad, quizá por voluntad propia de algunas personas se vaya a replicar en el otro año. Entonces, de ahí que tengamos que ser bastante hábiles para poder incorporar elementos clave que puedan ayudarnos a nosotros como emprendedores, como empresarios, a poder tener estrategias, Henry, que vayan a tono de lo que está sucediendo. Uno de los casos que decía nuestro amigo Gabriel Molina es cómo, por ejemplo, algunos empleados de restaurantes se organizaron para hacer el trabajo de delivery. Es decir, hay que buscar las maneras para poder hacer los negocios que vayan a tono con la nueva situación que nosotros estamos experimentando, y esto es bastante clave para poder recuperarnos de lo que está aconteciendo en este momento. Quiero comentarte que para el segundo trimestre del presente año, del año 2020, Estados Unidos reportó una caída del 9.5% en su economía, esto comparado con el primer trimestre de este año, pero también un dato coincidente, comparado con el Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año anterior. Entonces tenemos un escenario bastante, diría yo, sombrío para este año, y las predicciones de crecimiento que está dando el Fondo Monetario Internacional para el siguiente año, creo que hay que tomarlas con bastante optimismo, pero también con cierta reserva, debido a que todavía no conocemos qué elementos se estarán presentando para el año 2021. Es decir, cuándo podría estar disminuyendo los casos de infecciones por esta enfermedad del COVID-19, qué tipo de medidas adoptarán los ciudadanos para poder protegerse, las políticas que en el ámbito sanitario el gobierno de Honduras estará estableciendo. Todo eso en definitiva va a incidir en lo que pase en el siguiente año. Ya en el caso de Honduras tenemos una previsión de caída del Producto Interno Bruto también para el año 2020, y de manera tal que se está haciendo prácticamente, se está haciendo realidad algunos temores que algunos economistas pues tenían a inicios de este año. Estaba prácticamente en el ambiente una alta preocupación por lo que iba a implicar esta enfermedad, y ya prácticamente se ha materializado, Henry. En algunos aspectos de la economía ya hemos observado cómo la demanda interna se ha contraído, la demanda externa también se ha contraído, es decir, tenemos una caída en las exportaciones, también tenemos una caída en las importaciones, y esto es reflejo de un menor dinamismo de la actividad económica. Es decir, hay que recordar que Honduras importa una parte bastante importante de insumos que son utilizados en el proceso productivo para poder producir otros bienes. Entonces, una caída en la actividad económica interna, Henry, da como lugar también una caída en las importaciones, y es lo que estamos observando en este momento. De acuerdo. Y si se dan cuenta, digamos lo que menciona Cristian tiene que ver evidentemente con la parte económica, pero también tiene que ver cómo todas estas situaciones alrededor de la economía nacional van a impactar esa cuestión económica, ¿verdad? O sea, tener una educación que te permita agarrar un empleo, por ejemplo, que te permite estar en casa desde una computadora, brindando tus servicios, eso va a sumar definitivamente a la economía nacional.
porque te genera, evidentemente, la educación, te genera plata y la plata genera circulante y el circulante genera eso, ¿verdad? Esa estabilización económica. Ok, entonces digamos que, Cristian, se me viene una pregunta. Sabiendo entonces que la importancia de tener este ciclo para los emprendedores y también para los consumidores nacionales, ¿verdad? Eh, pero ya aterrizando un poco más a lo nacional, bueno, voy a tener que meter que estamos ya en el último trimestre del año. Eh, un trimestre también que se va a caracterizar porque, bueno, lamentablemente ya miramos en las noticias de Radio América durante la semana que han incrementado los casos de COVID. Pero también es un año donde se comienza este tema político, ¿no? Que el otro año va a estar muchísimo más marcado por eso. ¿Qué otros aristas mirás vos desde la perspectiva económica nacional que deberíamos tener los emprendedores para que nuestros negocios, para que nuestras ideas de emprendimiento se establezcan, se fortalezcan, crezcan? Henry, en este contexto en que nosotros estamos viviendo, prácticamente tenemos que establecer una estrategia para poder estimular la demanda interna. Ujú. Esto es algo muy importante, Henry. Por eso, en este programa nosotros hemos estado patrocinando el consumo de productos elaborados en casa. Veamos, uno de los elementos muy importantes que dinamiza la economía, y esto hay que entenderlo, es el consumo que se haga de los productos y servicios. Estos productos y servicios que están disponibles en el país tienen dos procedencias. Número uno, lo producido en el ámbito interno, y número dos, lo que es importado. Y como decía antes, la dinámica económica misma está bastante relacionada con lo que sucede en el sector externo, es decir, con las importaciones o lo que forma parte también de la balanza comercial. Balanza comercial, Henry, no es nada más ni nada menos que el balance que existe entre lo que nosotros exportamos respecto a lo que importamos. Es decir, cuando nosotros exportamos estamos generando un flujo de entrada de divisas, pero cuando estamos importando estamos sacando divisas del país. En este momento las reservas internacionales que tenemos no están mal, estamos en 7.552.5 millones de dólares. Este es un dato el 1 de octubre de 2020 en cuanto a las reservas netas. Es decir, tenemos una capacidad para importar que va allá más arriba del 8 meses de importaciones. Pero, ¿qué sucede, Henry? Hay que tomar en cuenta que la dinámica económica mundial en este momento está bastante contraída, y por ello estaba mencionando que hay una caída en las exportaciones y también se da una caída a nivel de las importaciones porque la dinámica misma nos está afectando. Es decir, existe una menor demanda por productos nacionales, lo Ujú. cual repercute a su vez en el hecho de que nosotros tengamos que importar menos, debido a que, como mencioné hace pocos minutos, para fabricar un producto en el país yo tengo que utilizar componente importado. Ahora bien, ¿dónde entra en escena el tema de consumir los productos elaborados en Honduras? Al activar la cadena económica, Henry, lo que estaría sucediendo es que al comprar más productos hechos en Honduras, varias empresas tendrán la oportunidad de poder ofrecer a las empresas que fabrican productos para el consumo directo de las personas o de otras empresas, productos que de otra manera tendrían que ser importados. Sé que no es muy fácil sustituir importaciones de la noche a la mañana, para eso hay que prepararse. Un emprendimiento, Henry, no se levanta de la noche a la mañana, pero este puede ser también un elemento muy importante que como parte de la política de país podemos tener, es decir, tratar de depender menos de la volatilidad del sector externo. Por eso estamos explicando lo que sucede a nivel de la balanza comercial. Veámoslo de esta manera. A medida que nosotros dependemos de las exportaciones hacia otros países, vamos a estar siempre supeditados a los vaivenes que tenga la economía mundial. En este caso, por ejemplo, lo que suceda en Estados Unidos, Sí. que es uno de los principales socios comerciales de Honduras. La Unión Europea también es otro socio muy importante. Y Centroamérica, que por supuesto es una parte muy importante del destino de las exportaciones de Honduras. Pues entonces, lo que suceda en esas zonas, lo que suceda en esos países, va a definir lo que nos pasa a nosotros. Si baja la demanda externa, es decir, si se reducen las exportaciones nuestras, pues entonces va a haber menor disponibilidad. Y lo que sucede es que
se impacta lo que se conoce en términos económicos en el ingreso disponible de las personas. Es decir, que un menor flujo de divisas pues va a repercutir en una menor entrada de las empresas y por lo tanto un menor estímulo en el empleo que de otra manera, es decir, como se puede observar, sería en una tasa de desempleo mayor. Es decir, si estamos relacionando las operaciones de las empresas con la contratación de empleados, bien sea permanentes o temporales, pues entonces, en ese sentido, si las ventas dependen de las colocaciones que hagamos en el ámbito externo, pues entonces, asimismo, el empleo va a estar supeditado a esos vaivenes internacionales. Entonces, disminuir esa dependencia del sector externo es muy importante, que es lo que ha pasado con China, Ujú. como estábamos comentando, a raíz de la crisis financiera que sucede en el año 2008, China desenfoca su mirada del sector externo, es decir, de depender menos de sus exportaciones para depender más de su consumo interno. Entonces, por eso es que estamos estimulando, estamos tratando de patrocinar que nosotros los hondureños confiemos en los productos que nosotros hacemos. Ujú. Porque de esa manera, si nosotros logramos comprar más productos, si la propia empresa hondureña confía en la otra empresa hondureña, pues entonces la demanda interna va a aumentar, Henry, y esto impacta Ujú. positivamente en el Producto Interno Bruto, de tal manera que vamos a ver un efecto directo relacionado con la tasa de empleo, es decir, aumentarán los puestos de trabajo debido a que estarán aumentando o estará aumentando la demanda de productos elaborados en Honduras. Entonces, una estrategia que es clave es exactamente depender menos de esa volatilidad. Claro, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, tenemos que prepararnos. También en esto tiene que ver lo que estabas mencionando, el tema de la educación, una conciencia de las personas sobre la importancia de podernos apoyar entre nosotros mismos. Es decir, confiar en que el producto hondureño tiene toda la calidad necesaria, Henry, para poder satisfacer las necesidades de consumo que nosotros tenemos. Entonces, una de las estrategias que puede implementar Honduras pasaría por esa vía, debido a que, es decir, si nosotros confiar en que observamos, el saldo de la balanza comercial de Honduras ha sido deficitaria desde hace muchos años. ¿Y cómo estamos financiando ese saldo? Porque esto hay que entenderlo, Henry. Esto es como una persona. Si una persona tiene un ingreso, por ejemplo, mensual de 10,000 empiras, pero tiene un Ujú. gasto mensual de 15,000, tiene un déficit de 5,000. Y ese déficit de 5,000 tiene que cubrirlo de alguna manera. ¿Y cómo se cubre típicamente? O bien solicita un préstamo para poderlo pagar en partes en el futuro, o bien alguien se lo tiene que regalar. Y en este caso, Honduras ha estado dependiendo de las remesas familiares. Las remesas familiares, Henry, quiero comentarte, pesan prácticamente más del 20% del Producto Interno Bruto de Honduras. Lo que estamos diciendo entonces es que el financiamiento de ese consumo depende bastante de las remesas familiares. Es decir, el dinamismo económico nacional depende bastante de esas remesas familiares. Y si el dinamismo económico internacional sufre, por ejemplo, una baja, pues entonces esa baja se traduce también en nuestro país. Es decir, esto va en línea con lo que he estado mencionando, que tenemos que depender menos de lo que sucede en el sector externo. Entonces, importante es para las empresas, para los ciudadanos hondureños, que confiemos en la producción nacional, que Ujú. confiemos en el hondureño. Los hondureños tenemos calidad, Henry. Los hondureños tenemos una calidad que compite a nivel internacional. Y ya lo hemos visto, hay empresas que se han insertado en el contexto internacional. Por ejemplo, en el ámbito de la maquila, nosotros somos un país muy importante en el ámbito del café también, que es una actividad económica muy representativa de Honduras y que genera muchos empleos, pues también a nivel del café somos muy importantes en el contexto internacional. Entonces, Honduras ha demostrado que en realidad tenemos capacidad competitiva. Naturalmente, todo pasa por creer en nosotros mismos, creer que Honduras tiene el talento, que Honduras tiene la calidad que se necesita y tenemos que patrocinar entonces el consumo de los productos hechos en Honduras. De esa manera, pues entonces, repitiendo y para remarcar este tema, comprando productos elaborados por las empresas, de las empresas hondureñas, implica que cada vez que aumente la demanda de productos hechos en Honduras, pues entonces las empresas de Honduras tendrán que contratar más personas y de esa manera se reduce el desempleo. Así es que esa es una mirada que hay que tenerla desde una perspectiva de la conciencia que nosotros podemos tener respecto a lo que esto representa o impacta, Henry, en la economía de nuestro país. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es sumamente importante todas estas conexiones que
que no las miramos del todo, digamos, así como tú lo explicas en el diario vivir, pero que son de suma importancia, ¿verdad? El tema de educación, alguien en algún momento determinado hace unos años comentaba conmigo y nos platicaba sobre, bueno, todo se va a automatizar, todo van a poner robot para aquí y para allá. Bueno, pues sí, también. ¿Y va a haber desempleo? No, bueno, sí, híjole. Pero bueno, ¿y quién repara esos robots? ¿Quién les da mantenimiento? ¿Quiénes los programan? Pues también, pues si son seres humanos, entonces, pues hombre, a aprender por allí esos conocimientos y es que también, digamos que el conocimiento, el aprendizaje, no es, definitivamente, no es un tema exclusivo de ciertas personas, no es exclusivo de determinados genios, digámoslo, ¿verdad? Es simplemente que tú en tu casa te decidas a tomar un libro y que empieces a leer. En la medida en que ejercitas ese músculo, en esa medida va a irse fortaleciendo y va a tener más hambre de conocimiento y va a tener más hambre de aprender y además de aprender, de aplicar las cosas prácticas de eso, pues, y entonces con eso viene todo este tema de desarrollar nuevas ideas, ¿verdad? Hay otro y finalmente por aquí concluyo con mis 4 elementos que tienen que ver con tecnología, que bueno, que todo se va a automatizar, o sea, mejor dicho, la tendencia a automatizar muchísimas cosas es fuerte, ¿verdad? Es enorme. Eh, Tenemos smartwatch, smartphone, smart TV, pero el que menos smart es el usuario, ¿verdad? Entonces, eso nos hace también ir pensando en esas oportunidades de automatización, ¿verdad? El tema de que también todo vive en la nube, o todo vivirá dentro de los próximos meses y años más fuertemente allá en la nube, en el servicio de tecnológicos que viven en el internet, como nuestro correo electrónico, como estas mismas grabaciones que estamos transmitiendo por Facebook Live y que también colocamos en nuestro canal de YouTube para quienes puedan y quieran utilizarlas, pueden descargarlas sin ningún problema, pueden cortarlas sin ningún problema, pueden compartirlas sin ningún problema, pueden darle like también sin ningún problema, pero sobre todo y lo único que se les recomienda es que hagan referencia a la fuente. Pues esas tecnologías son las que también vendrán en adelante, de hoy en adelante, digamos, a verse como elementos muchísimo más marcados que antes para los emprendedores. Básicamente es un tema de procesos de automatización. Digamos que el smartphone hoy en día, y espero que alguien lo entienda, voy a ver si el smartphone es como un niño, ¿verdad? Que en la medida en que tú, Cristian, puedes escribir correctamente o puedes escribir muy mal, en esa medida el celular te va recopilando la forma en la cual escribís y te va sugiriendo o recomendando eh, en futuras ocasiones las frases o las palabras. Pues en esa misma medida ocurre con el ser humano. Y eso es digamos, eso que sucede en los smartphones es como un ejemplo bien básico, digamos, de lo que podría ser la inteligencia artificial, que podremos hablar de ese tema en otro momento, pero que en definitiva cuestiones que tienen que ver con servicios, aplicaciones móviles, eh, inclusive podría atreverme a decir que algunos productos se van a ir para allá, se van a ir para la nube y ahora digamos que el mercado a competir va a ser la nube. Entonces, el asunto es, mis estimados radioescuchas y seguidores en Facebook Live, estamos listos, estamos preparados para competir con esa economía en la nube. ¿Cuánto nos va a contribuir a nosotros estar en esas ligas en términos del crecimiento de nuestra empresa? Hoy por hoy los emprendedores nacionales como Edwin Pérez, que ya lo recomendó Gabo, deben estar conectados a esas incidencias, a esas tendencias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto,
Los emprendedores que nos escuchan en La Paz, en La Esperanza, en Ocotepeque, saludos a todos los pintos a nivel nacional, por cierto, y a los terceros también, ¿verdad? Pero todos esos emprendedores eh, tienen que visualizar también sus emprendimientos de una manera global, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Cristian, ¿verdad? El tema de las comunicaciones, el tema de ha reducido, ha disminuido el tiempo de los impactos en temas económicos, el tema de la interconectividad, no solamente informática, por así decirlo, sino que también una interconectividad financiera, una interconectividad hasta emocional, si quieren llamarle, ¿verdad? Pero todo ese conjunto hace que todos estos procesos se vuelvan más rápidos. La automatización hace también que los procesos evolutivos se vuelvan más rápidos. Y la nube simplemente puede ser un beneficio o puede ser una cosa no tan buena para los emprendedores, siempre y cuando tú estés preparado y listo para esos cambios. Emprendedor que bien puede vender, puedes dedicarte a invertir en la bolsa en este momento desde tu casa o vender chancletas en el mercado, tienes que innovar y tienes que utilizar esa automatización, esa presencia en la nube, esa interconexión para tu beneficio. Y que más bien, al contrario de actuar contra ti, que sea tu aliado. En definitiva, Henry, en definitiva, la tecnología tiene que ser un aliado estratégico de la forma en que nosotros nos vamos a plantear cómo vamos a hacer las cosas. De cara a futuro, en definitiva, las cosas van a tener que adaptarse, van a tener que cambiar. Volvemos a tocar el ejemplo de lo que nos decía nuestro amigo Gabriel Molina, el segmento de los restaurantes, por ejemplo, tuvo que reorganizarse y los empleados que antes formaban parte por ejemplo, de la nómina, de ese recurso, de ese talento que se requiere para ofrecer los alimentos dentro del restaurante, pues pasar a una estrategia de libre. Y en ese sentido también la economía tendrá que reestructurarse, es decir, replantearse el cómo van a funcionar las cosas este año, lo que resta de este año, pero también el siguiente, Henry. Sí. Hay que recordar que la enfermedad no ha pasado, la enfermedad todavía está presente. No sabemos exactamente lo que va a acontecer de aquí a 12 meses, es decir, cuando ya lleguemos a octubre del año 2021, qué es lo que va a estar pasando. Existen pronósticos de que las cosas van a ser mejores. Por eso te hacía un resumen de los indicadores que el Fondo Monetario Internacional tiene para todo el mundo, y en el caso de Honduras, pues también las cifras oficiales apuntan a que las cosas se van a mejorar, Henry. Para el cierre del año 2020 se prevé una caída del Producto Interno Bruto entre 7 y 8%, es decir, una caída, pero se espera una recuperación de entre 4.5 a 5.5% al finalizar 2021. Ahora bien, para lograr que esto se dé, pues naturalmente van a tener que aclararse algunas cosas, es decir, el tema de la enfermedad va a estar definiendo lo que acontezca en el año 2021 y el cómo nosotros vamos a operar en el año 2021. No podemos tener por tiempo indefinido el confinamiento, ya por eso el gobierno ha tomado la decisión de reincorporar en diferentes fases a la gente a sus trabajos y realmente, como estoy mencionando, en forma indefinida no puede mantenerse la gente encerrada. Es decir, Honduras necesita trabajar, Honduras necesita hacer negocios para poder subsistir. Entonces, el resultado de lo que nosotros tengamos en el 2021 va a estar dependiendo, Henry y amigos que nos están escuchando por Radio América, dependerá bastante del escenario que se esté dando en el año siguiente. Pues entonces, entre mejor nos preparemos con tecnologías, entre más creativos nosotros seamos para poder enfrentar este año que viene, es decir, las vicisitudes que va a plantear el año 2021, pues entonces más capacidad de poder lograr un éxito vamos a tener. Y una condición que es bastante importante es la que he estado señalando y lo que este programa patrocina es el consumo de producto nacional.
Si nosotros, por ejemplo, dejáramos de consumir cosas que se producen en el exterior, que se producen ya en Honduras, porque, por ejemplo, una persona podría decir, pero ¿qué hago con un producto que no existe en Honduras, no se elabora? Pues es correcto, no se está elaborando, pero hay productos que se hacen en Honduras y que son de buena calidad y son competitivos. Y en eso estoy haciendo nuevamente conciencia, Henry, de la importancia de comprar antes un producto hecho en Honduras. Si existe ya en Honduras, si se elabora aquí en Honduras, pues entonces hay que preferirlo, hay que comprarlo. Si imaginémonos que nosotros lográramos comprar 100 millones de lo que compramos en el exterior, pero 100 Ujú. millones de dólares aquí o de los productos que se hacen aquí, Henry, definitivamente eso tendría un impacto muy positivo, estimularía la demanda. Y hay que recordar algo, Henry, cuando se compra un producto hecho en Honduras, no, el efecto no termina ahí, porque Ujú. la empresa que fabrica productos hechos en Honduras también le compra a otras empresas que producen aquellos bienes que esta primera empresa necesita Así para es. poder ofertar a los consumidores. Así es que de esta manera nosotros podemos reactivar la economía confiando sobre todo en los productos hechos aquí en Honduras, Henry. Pues bueno, y productos y también capacidades profesionales, ¿verdad? Por supuesto. Finalmente, antes de retirarnos, quiero también enfocarme en los intraemprendedores, los emprendedores que están en un empleo, los emprendedores que pueden desarrollar ideas para desarrollar eh, pues ese trabajo, esa área de trabajo. Eh, no sé qué los impulsa, cada quien tiene un interés distinto en términos de colaborar con su empleador, ¿verdad? Pero en definitiva, también depende de qué oídos tenga ese empleador. Entonces, bueno, a ambos lados les invito a abrir sus mentes, a ser disruptivos. Y a todos les agradezco el tiempo que hemos estado aquí compartiendo. Esto, gracias a Dios, no es bebida, no es política, no es ningún vicio, es un hábito a emprender, desarrollar ideas, ser creativos, es precisamente ese hábito que queremos generar pues en todos los hondureños. Gracias, Cristian, también por tu apoyo. Muchas gracias, Henry, y también muchas gracias a todo el auditorio que siempre está pendiente de nuestra transmisión y que sigue nuestra señal a través de Radio América. Recordarles que el siguiente domingo siempre estaremos a esta misma hora, a las 9 de la mañana, a través de los potentes canales de Radio América, pero también a través de Facebook Live y también a través de nuestra señal en internet www.radioamerica.hn. Y me despido, Henry, agradeciendo y también recordando la invitación. Confiemos en Honduras, confiemos en el hondureño, confiemos en los productos hechos aquí, Así que es. de esa manera vamos a salir adelante. Muchas gracias, Henry. Muchas Muchas gracias. gracias a todo nuestro auditorio.